2025 June 29. Pan diario. Palabras. Hechos capítulo 4 versículo 1-22. Versículo clave. Clave 12. Título. La salvación solo se encuentra en Jesús. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Mensaje de pan diario. Los líderes religiosos se dieron cuenta de que su autoridad sobre el pueblo estaba en peligro. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos se acercaron a Pedro y Juan mientras hablaban al pueblo y los arrestaron, encarcelándolos. El diablo estaba obrando a través de los líderes religiosos para suprimir la verdad. Aunque Pedro y Juan fueron llevados a juicio ante las autoridades más poderosas de Jerusalén, no tuvieron miedo ni dudaron de su ministerio. En cambio, llenos del Espíritu Santo, Pedro los reprendió. Ellos habían crucificado a Jesús, pero su rechazo no detuvo la obra de salvación de Dios. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo hizo la piedra angular de nuestra salvación. Como Jesús venció el pecado y la muerte a través de su propia muerte y resurrección, la salvación está disponible para todo aquel que cree. De hecho, nadie más puede salvarnos, solo Jesús puede hacerlo. Las autoridades religiosas quedaron desconcertadas. No podían negar la sanidad del hombre. Ordenaron a Pedro y Juan que dejaran de hablar, pero los apóstoles se negaron. Solo estaban obedeciendo a Dios al compartir el Evangelio. Oremos por tener esa misma valentía para hablar de Jesús, aún en medio de la oposición. Oración. Padre, gracias por Jesús, quien nos salva de nuestros pecados. Llénenos con su Espíritu para hablar con valentía en el nombre de Jesús. Una palabra. Jesús salva.